Nuevamente buenos días para todos. Ya siendo las 10:05 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestra sesión, a nuestro encuentro del día de hoy. Algunas personas se siguen conectando, les vamos a ir dando el ingreso a la medida que vayan sumándose. En este momento tenemos 33 participantes con nosotros. A todos muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Eh, Llevamos 3 encuentros, este es nuestro tercer encuentro, la verdad con una participación bastante interesante. Hemos buscado traer temas de mucha actualidad. Por acá quiero saludar a algunas personas que encuentro y conozco a través de los usuarios. Está Diego Duarte de la Corporación Microcrédito Aval, bienvenido. También tenemos a la doctora Luz Marina Cárdenas de Fundesan, veo a Juan Manuel de Finanfuturo, como siempre con nosotros. Está Manuel Reina de Congente, también bienvenido. Marcelita también, Marcela Valencia. Eh, por acá está la doctora Patricia Pérez, bienvenida Patricia, gracias por estar con nosotros. Por acá sigo admitiendo personas que se unen a nuestro encuentro. Eh, y otros que me están solicitando, pues que ya están entrando al link, que ya casi están con nosotros, así que poco a poco iremos teniendo el grupo total. Bueno, entonces para entrar en materia, Emprender, pues, es consciente, por supuesto, que la coyuntura actual trae fuertes impactos sobre la economía, sobre la productividad y la cultura organizacional de las empresas, así que hemos propiciado estos encuentros virtuales para hablar de esos temas que nos ocupan por estos días a todos y facilitar la participación de algunos expertos en diferentes materias que puedan compartir sus experiencias y responder a los cuestionamientos que posiblemente todos nos estamos haciendo en este momento. Y que además también se da la oportunidad para, además de conocer esas experiencias y poder hacer preguntas, en las mismas respuestas y en los comentarios o en las observaciones de las otras personas que se unen al encuentro, pues todos podemos encontrar soluciones o alternativas para enfrentar la situación actual. Pretendemos que esta comunidad interactiva pues alcance a muchos otros, así que todo el material de esta charla y de las anteriores que hemos tenido está publicado en nuestro sitio web www.campusvirtualemprender.com. Allí se pueden conectar. Si de pronto alguno de sus funcionarios o colaboradores no ha tenido el chance de conectarse para estar en vivo y en directo en esta sesión, pues a través del campus están el material, la presentación y también el video que se está grabando de esta sesión para que el que lo quiera ver posteriormente o lo quiera compartir con alguien, pues sepa que ahí está disponible. El día de hoy hablaremos de la gestión de liquidez en tiempos de crisis y este tema sí que es sustancial en este momento. En ninguno de los ejercicios de riesgos, creo que ni siquiera los más extremos, se hubiera identificado o se hubiera pensado en un escenario como el que ha provocado la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Y ante esta situación, por supuesto, es necesario tomar medidas que estén dirigidas a enfrentar ese riesgo de liquidez al interior de las entidades financieras, debido ya sea a la reducción de los flujos de ingresos, a los recaudos, a los posibles retiros de ahorros, y que eso también nos lleva a flexibilizar los modelos de liquidez que los entes de control nos exigen, y en el caso de aquellas entidades que no son vigiladas y no tienen esos entes de control, pues que también dentro de sus buenas prácticas han tenido que flexibilizar y trabajar mucho con esos modelos de liquidez. Por eso el día de hoy contamos con la participación de Clara Bruckner. Ella es administradora de empresas con maestría en gestión global del riesgo y con una experiencia muy amplia de más de 20 años en el sector real, financiero y solidario. Con Clara hemos trabajado en diferentes oportunidades. Ella ha sido consultora y aliada de Emprender en el acompañamiento a muchas instituciones asociadas a Emprender, pero también otras del sector, y consideramos que nos puede aportar muchísimo este tema y también darnos orientación o luz sobre muchas de las cosas o de acciones que podemos implementar. Entonces, Clara, pues te damos las gracias ante todo por estar con nosotros y sabemos que va a ser de mucho provecho poder compartir contigo este espacio.
Así que bienvenida y te escuchamos. Tienes tu micrófono ya. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a Emprender por invitarme a dar esta charla y gracias a los participantes por estar abiertos a escuchar de pronto experiencias, conceptos, recomendaciones que queremos darles desde la experiencia que tengo en gestión de riesgo para sus entidades, ¿sí? Hoy nos vamos a enfocar en dos temas muy importantes. El primero es el tema de identificar y medir el riesgo de liquidez, es decir, como bien dijo Julie, este evento era un evento relativamente impredecible que quizás no se tuvo en cuenta en su momento cuando se plantearon los modelos de riesgo de liquidez o cuando se plantearon estrategias de administración de liquidez y demás, y que hoy nos abre la puerta a poder ajustar esto de acuerdo a lo que está sucediendo. Y un segundo elemento en nuestra charla va a ser las recomendaciones que les vamos a dar para poder fortalecer la liquidez de las entidades. Acordémonos que finalmente es la liquidez la que asegura la sostenibilidad en el largo plazo, ¿sí? Por eso es quizás el elemento que más debemos cuidar en nuestras entidades. Entonces, de hacer así inicio con el contexto o simplemente recordándoles qué se entiende por el riesgo de liquidez, ¿sí? Y claramente es la incapacidad para cumplir de manera plena y oportuna nuestras obligaciones con terceros. Si se dan cuenta, es un poco inverso al riesgo de crédito, porque en el riesgo de crédito hablamos de, ok, existe el riesgo de que este deudor no me pague. Aquí el riesgo de liquidez es el contrario, es el riesgo de que yo no tenga suficiente liquidez para cumplir mis obligaciones con esos terceros. ¿Y de qué se genera este riesgo de liquidez? Pues claramente se materializa cuando yo tengo requerimientos de flujo de caja y no cuento con suficientes activos líquidos, es decir, como ahorros que me sirvan para suplir esos requerimientos, ¿sí? O mis líneas de financiación, mis fuentes de fondeo, quizás no son suficientes para cubrir ese requerimiento de flujo de caja. Entonces, fíjense que dada esta definición, tenemos que centrar nuestra gestión de riesgo de liquidez en dos componentes claves. Uno es flujo de caja, entendiendo muy bien las entradas y salidas de efectivo que tenemos y cuáles son los riesgos que podrían poner en peligro esas entradas y salidas. Y dos, ser conscientes que en un escenario pesimista ante un requerimiento de flujo de caja, yo tendré que tener un colchón de activos líquidos, ¿sí? Que obviamente tiene una limitante porque va a cubrir hasta cierto requerimiento y si hay eventos adversos es posible que tenga que adquirir fuentes de fondeo, pero vuelve al mismo límite de cupos que ya estén preestablecidos, ¿sí? Y también juega mucho la relación con mis planes de contingencia de liquidez. Entonces, de ser así, entendamos muy bien qué podría afectar nuestro flujo de caja. Y claramente, con este evento que está sucediendo hoy, nos vamos a dar cuenta que muchos de estos riesgos se materializaron y otros están por materializarse. ¿Qué significa eso? Que cuando uno habla de los efectos del COVID, parecieran que tan solo han pasado 3 meses, que esto lleva como muchísimo tiempo en el mercado por el caos que en tan corto tiempo ha generado. Sin embargo, sí hay que ser conscientes de que estos efectos del COVID hay que abrirlos en dos fases. Una primera fase, que es en la que estamos actualmente, donde para Colombia, digamos, tan solo llevemos 2 o 3 meses con el efecto COVID, estamos apenas empezando a ver los efectos económicos que esto está generando en una etapa inicial. Pero claramente va a venir una segunda fase, ¿sí? Y cuando digo segunda fase es por cuarentena, ¿sí? Es ya cuando se activa la economía, ¿sí? Y empiezan a generarse otros tipos de efectos, ¿sí? Que claramente van a generar que otros riesgos que hoy no hayamos quizás visualizado se pudiesen materializar. Por eso yo voy a hablar de las dos fases, lo que hoy está sucediendo en la fase 1, que ya lo estamos vislumbrando, y lo que podría pasar en la fase 2. Y basado en eso, ¿qué recomendaciones yo les daría
para poder prepararse para la fase 2, porque la verdad es que estamos iniciando en una crisis, no estamos realmente en una crisis, estamos apenas iniciando una desaceleración económica, pero esto claramente podría empeorar. ¿Qué eventos de riesgo podrían afectar el flujo de caja? Ya lo vamos a ver a la luz del contexto de hoy. Frente al riesgo de crédito, y ahí es importante entender, al final el riesgo de liquidez es una consecuencia, es un riesgo residual frente a los riesgos de crédito mercado operacional, ¿sí? De la forma como nosotros gestionemos el riesgo de mercado, crédito y operacional, podremos o no prevenir una materialización fuerte del riesgo de liquidez. ¿Qué eventos tenemos que claramente afectan el flujo de caja? Desde el punto de vista de riesgo de crédito, el deterioro de la cartera, porque indudablemente ese deterioro implica menos recaudo y va a afectar nuestras entradas al flujo de caja, ¿sí? Y también tenemos desde el riesgo de crédito y contraparte, para el caso del colchón de activos líquidos, lo que se conoce como el riesgo emisor. ¿Sí? Muchas de estas entidades que están acá con nosotros son cooperativas y tienen portafolios de inversión que soportan fondos de liquidez. También podemos tener fundaciones que igualmente tengan inversiones también como un ahorro ante un requerimiento de liquidez, y estas inversiones, que podrán estar representadas en bonos o en acciones, tienen un riesgo emisor, y es que el deterioro de la situación financiera del emisor de bonos o de acciones podría afectar su precio y podría afectar nuestros activos líquidos. Tenemos un segundo riesgo, que es el riesgo de mercado. Y aquí lo vamos a hablar desde la estructura de las tasas de interés, ¿sí? Con mucho enfoque al tema del crédito tasa variable. ¿Qué significa eso? Significa que las entidades podrían fondearse con créditos bancarios indexados a tasas como IBR, que hoy es muy usual, menos usual, pero todavía se da de ETF. Y claramente estas tasas son muy sensibles a ciclos económicos y a movimientos de liquidez en el mercado. Entonces, esos movimientos en tasa de estos créditos también podrían hacer afectaciones en nuestro flujo de caja. De hecho, pueden generar descalces entre tasa fija y tasa variable, porque podríamos estar adquiriendo créditos a tasa variable que son muy sensibles a aumentar cuando hay desaceleraciones económicas o crisis como estas frente a créditos que estamos colocando a tasa fija. Entonces, obviamente, ese descalce podría afectarnos considerablemente. Y también tenemos el riesgo de tasa de interés frente a los activos del portafolio de inversiones asociados a renta fija. Tenemos desde el punto de vista de riesgo operacional y reputacional eventos que también podrían afectar nuestro flujo de caja, que quizás son los que yo definiría para la fase 2 del COVID. Y es claramente el tema del comportamiento de los pasivos. Para el caso de las entidades que manejan productos de captación, ¿sí? Ahorros, CDATs, digamos que en esta fase 1 no ha habido grandes volatilidades de estos pasivos. El problema es que en la fase 2, y más adelante lo vamos a ver, ya el tema pasivo sí va a tener un impacto, en el sentido de que ya vamos a ver quizás un poquito más de volatilidad en los retiros de las cuentas de ahorro, y es posible que disminuya, ojo, no es que sea cero, que disminuya la tasa de renovación de los CDTs, ¿sí? También viene el tema de fraudes, y es que recordemos que a la luz de lo que está sucediendo el desconfinamiento, pues se ha dado un incremento fuerte en las operaciones a través de medios virtuales, ¿sí? Entonces, el caso de Internet, el caso de los celulares, de las aplicaciones, pues se ha hecho mucho más útil al momento de llegar a los clientes y ofrecer los servicios. El problema que hay, o que hoy se está visualizando, y de hecho lo advirtió el Gafilat, el Gafi de Latinoamérica, es que el cibercrimen va a tender a aumentar, que claro, al aumentar el número de operaciones que se realizan en estos medios virtuales, pues obviamente aumentan los fraudes. Habrá algunos que estén cubiertos con seguros, pero habrá algunos que no estén cubiertos, o por temas de deducibles la entidad tenga que asumirlos. Y claramente eso repercute en el flujo de caja de la entidad.
Igual ocurre con el tema de los fraudes, tanto externos como fraudes internos, pero cuando hablo de internos hablo de que son externos, pero utilizan alguna persona involucrada dentro de la entidad para hacer este tipo de fraudes. Claro, indudablemente los requerimientos de liquidez van a ser en la fase 2, que si hoy ha disminuido la demanda de crédito, no va a suceder esto en la fase 2, porque por el contrario, el estrechez de liquidez lo que va a hacer es que la gente tienda a salir a buscar crédito para poder honrar sus obligaciones y sus gastos. Y en esa fase 2, el tema del acceso de crédito, obviamente, digamos, en cierta forma, pues va a ser un poco más estricto, todo depende de cómo evolucionemos, y va a haber fuertes incentivos a fraudes de tipo documental o a fraudes de suplantación de terceros y demás para tener acceso al crédito. Eso ya igual se viene presentando. Lo que pasa es que en la fase 2 estos eventos claramente van a incrementarse, ¿sí? Y digamos que no lo digo yo desde mi experiencia, sino también ya lo han dicho organismos multilaterales. Naciones Unidas y Gafi hicieron un documento específico sobre el COVID hablando de este tipo de eventos que claramente se van a incrementar, ¿sí? Entonces, con esta primera pantallita que me parece clave, esto es como mi panel de control desde riesgo de liquidez, porque es como la identificación de los riesgos que yo claramente tengo definidos, se van a generar, algunos ya se materializaron fase 1, otros se van a materializar fase 2, y son los que vamos a trabajar durante la charla, ¿sí? Porque cada uno de estos riesgos son los que impactan el flujo de caja y los que tristemente para una fase 2 pues van a generar quizás pérdidas, llamémoslas inesperadas, para las entidades. Para continuar también quiero mencionarles que si hay preguntas, dudas, inquietudes o quieren complementar lo que he dicho, con muchísimo gusto a través del chat lo pueden hacer, ¿sí? Porque la idea es poder interactuar con todos y que todos, no solo yo desde mi experiencia, sino que todos también puedan dar sus opiniones y conceptos. Por ahora lo que digo de este panel, que es excesivamente importante, es recordemos que tenemos eventos de riesgo de crédito que claramente afectan el flujo de caja. De hecho, el riesgo de crédito es hoy el que tiene mayor nivel de concentración en las entidades. Es el riesgo que representa la mayor exposición al riesgo de liquidez. ¿Por qué? Porque indudablemente nuestras entidades tienen altísima concentración del activo en la cartera. Y cualquier incremento en el indicador de cartera vencida, por pequeño que sea, es un golpe inmediato al flujo de caja, ¿sí? Entonces, este riesgo es el que representa las pérdidas inesperadas más altas a la luz del riesgo de liquidez, la cartera. Un segundo riesgo, como les mencionaba, más asociado a los portafolios de inversiones, es un riesgo que se tiene, pero digamos que en concepto de pérdidas es un poco menor que claramente el riesgo de crédito que genera la cartera. En el caso de riesgo de mercado, para que por favor no olviden las entidades que están fondeadas con créditos indexados a tasa variable o que se van a fondear a créditos tasa variable, porque tengan presente algo. En el contexto que hoy estamos, el sector financiero claramente va a promover el endeudamiento a tasa variable. ¿Por qué? Por el calce. Porque indudablemente el tema tasa variable, de tener captaciones y colocaciones a tasa variable, pues estas tasas comienzan a responder a los movimientos de la economía mucho más rápido que los tasa fija, ¿sí? Y se ajustan más rápido. Entonces, eso hace que el calce de los bancos sea muchísimo mejor. Entonces, para aquellas cooperativas o entidades, fundaciones que vayan a acceder a créditos financieros, pues van a encontrar, y no solo desde el sector financiero, sino desde el sector público, de las más entidades como Finagro, algunas de Bancolos vienen, sobre todo Finagro viene promocionando el tema de indexación a IBR, ¿sí? Y esto, como les digo, al ser tasas que responden más a los ciclos económicos, nos generan un riesgo de mercado importante en el sentido de que estamos colocando a tasa fija y podemos estar adquiriendo recursos a tasa variable. De ahí más adelante les voy a dar qué recomendaciones podemos hacer frente a esto. Y este riesgo operacional y reputacional, para que no lo olviden, puede que hoy no se haya materializado, pero entra a la fase 2 del COVID. ¿Sí? Y es que sí vamos a tener impacto en los pasivos, especialmente para las entidades que captan. ¿Sí? Y el tema de fraude y cibercrimen nos va a afectar a todos, especialmente a todos, porque en el caso de micro, pues igual per se siempre hemos sido un poco sensibles a que se presenten eventos de fraude, que a veces se generan
más que todo en temas asociados al tema comercial, pero que hoy se van a ahondar mucho más, ¿sí? En la fase 2, y es porque los requerimientos de liquidez, tristemente, y la necesidad de las personas puede incentivar más los eventos de fraude, ¿sí? Y esos estudios ya están más que demostrados. Bueno, muy bien. Entonces, este es como nuestro panel de control. Entonces, basado en ello, vamos a empezar a ver cada uno de ellos. Esta la voy a pasar rápidamente porque creo que todos igual ya son conscientes de que los efectos del COVID en la economía son muy claros, y en este momento pues son producto en parte del confinamiento y la incertidumbre, ¿sí? Confinamiento porque obviamente eso restringió en temas de acceso a productos y servicios, y dos, el hecho de la incertidumbre pues obviamente hace que las personas sean más conservadoras al momento de adquirir bienes y servicios. Entonces, tres efectos claramente vistos en las economías frente al efecto COVID, que claramente afectan las empresas y obviamente afectan a nuestros microempresarios. Uno, la caída de demanda de bienes y servicios, producto del confinamiento y la incertidumbre. Hemos visto que ya hay sectores bastante golpeados, el caso de turismo, el caso de restaurantes, que esto es clave porque muchos de nuestros microempresarios de hecho prestan este tipo de actividad. El tema sector comercial está golpeado porque obviamente las ventas han disminuido también. Tenemos una participación importante en la actividad comercial en micro. El sector textilero y sector informal se han venido golpeando. Y tristemente el panorama hacia adelante implica que el impacto continúe, ¿sí? Obviamente el confinamiento o la cuarentena pues no se va a poder mantener a más largo plazo porque pues el impacto de tipo social es insostenible, pero el tema de incertidumbre todavía sigue afectando la demanda de bienes y servicios. Tenemos restricciones en el transporte que dificultan la distribución de productos a diferentes regiones. Fue triste, escuché el caso de unos microempresarios en el agro, este era el caso para el tema de las fresas, que lamentablemente tenían su producción de fresas, pero por temas de transporte no las pudieron, digamos, traer a muchos de sus clientes. Y de hecho algunos comentaban que los que vendían a Corabastos les restringieron o no los están siguiendo, no le están comprando porque sencillamente el cliente no está yendo. Y eso les está afectando y les está matando sus cultivos. No sus cultivos, le está matando la venta de sus productos perecederos y eso los está afectando. ¿Sí? Y así está pasando con muchos temas agro. Entonces el tema del transporte es un tema muy grave porque hay dos efectos graves. Uno es la disminución en la oferta del servicio de transporte, por el mismo la incertidumbre, el mismo miedo de los transportistas. Y dos, lamentablemente el aumento de inseguridad en las carreteras. Sí, se ha incrementado el crimen, digamos los robos a los camiones, y eso pues obviamente también ha impactado. Tres, el incremento del desempleo, que claramente pues afecta, especialmente créditos de libranza y genera la capacidad de pago de persona natural, y la caída de los ingresos de las personas independientes. Entonces casi que estos tres efectos resumen un poco lo grave de lo que está sucediendo. Frente al microcrédito, que hemos visto, y creo que varios estarán de acuerdo porque creo que les está sucediendo. Y uno es la caída de la demanda del microcrédito, ¿sí? Hoy por hoy los microempresarios, dada la incertidumbre, están buscando evitar dentro de lo posible endeudarse, hablamos fase 1, lo que claramente genera una caída en los desembolsos del crédito. Y el hecho del confinamiento, pues también obviamente restringe nuestras labores comerciales frente al acercamiento del cliente, no solo para hacer créditos nuevos, sino para hacer renovaciones. Sí, entonces nos ha generado también retos desde el punto de vista de estrategias comerciales a adoptar para llegar a estos clientes, dado lo que hoy está sucediendo. Esta tabla que aquí les muestro es muy clara y muy diciente frente al comportamiento de la demanda de microcrédito, ¿sí? Esta es reciente, que fíjense que es información a corte de marzo, y lo que nos podemos dar cuenta es que hay una fuerte caída en la demanda de los créditos, ¿sí? Comparado, digamos, con años anteriores, ¿sí? Y esto claramente, pues, digamos, en esta primera fase va a continuar, ¿sí? Bueno, muy bien. Dado este contexto de caída en la demanda de microcrédito, que creo que la mayoría de las entidades lo ha vivido, como les mencionaba, por el tema
del comportamiento del microempresario frente a adquirir nueva deuda dada su incertidumbre, ¿sí? Y esto qué implicaciones tenía para su flujo de caja, ¿sí? Y dado el tema del impacto en nuestra estrategia comercial, especialmente en nuestros asesores comerciales frente a las visitas, pues surgen también grandes retos frente a, bueno, ya este efecto lo conocemos, el tema es cuál es la recomendación o qué debemos hacer para que esta demanda de microcrédito no caiga, ¿sí? Sino que podamos, en cierta forma, poder mantenerla. Entonces, dado este contexto, hay unas estrategias o recomendaciones que ya se venían haciendo, pero creo que hoy es el momento de volver a retomarlas o reforzarlas. El primero hace referencia al perfilamiento del riesgo de los clientes, ¿sí? ¿Qué significa eso? Claramente hoy tenemos un reto y es que las áreas de riesgo, que vienen realizando bien su trabajo, indudablemente, van a tener un trabajo un poco mayor, ¿verdad? Y es que definitivamente toca realizar un perfilamiento de riesgo de los clientes a mayor profundidad, porque ya nos toca incorporar variables que asocien el contexto actual a nuestros modelos de otorgamiento de crédito. Porque nuestros modelos de otorgamiento de crédito no se estaban haciendo bajo el contexto que hoy tenemos, ¿sí? Hoy tenemos actividades económicas que quizás previamente al COVID se comportaban bastante bien y eran potenciales clientes de nuestros mercados objetivos. Pero hoy con el tema del COVID mucho de esto cambió. Entonces ahí nació un reto y es el reto de perfilar los clientes. ¿Pero qué implica perfilar los clientes? Implica que yo tengo que segmentar mis clientes y luego sobre esos segmentos debo establecer su perfil de riesgo crediticio. Y basado en ello tendré que definir segmentos objetivo potenciales y segmentos que quizás no implica que deje de colocar crédito, pero quizás coloque restricciones o sea un poquito más estricto en mis políticas de otorgamiento de crédito. Pero esta segmentación y perfilamiento no solo se hace bajo el enfoque de si otorgo o no otorgo crédito, sino que también es importante adoptar mis estrategias de pricing. ¿Qué significa mis estrategias de pricing? Significa diferenciar la tasa de interés de acuerdo al perfil deudor, ¿sí? Eso implica que no todos mis clientes debería asignarles la misma tasa de interés solo por el hecho de que sean sujeto de crédito, porque al final los perfiles de esos clientes pueden ser totalmente diferentes. Entonces, si yo quiero incentivar la colocación, especialmente en los clientes cuyo perfil de riesgo es mi apetito al riesgo, es mi potencial, es al que le voy a llegar, tendré que ofrecer tasas excesivamente competitivas frente al mercado, ¿sí? Frente a los que quizás son clientes buenos, pero de alguna forma, lamentablemente por la situación de hoy, tienen un mayor nivel de riesgo, yo tengo que apoyarlos, porque yo tengo que estar en las buenas y en las malas con mis clientes, siempre y cuando ellos hayan sido clientes buenos, hayan tenido un buen comportamiento de pago. Anteriormente yo haya tenido buena experiencia, pero por el contexto de hoy, lamentablemente, se ven afectados. Claro que los vamos a ayudar desde el microcrédito, porque esa es nuestra labor social, pero tenemos obviamente que ajustar la tasa de plazo a un riesgo donde yo ayude a esta persona, pero también le dé la capacidad para que pueda pagar, le pueda, digamos, darle como ese auxilio a su flujo de caja, pero también pueda proteger mi cartera, ¿sí? Entonces, por eso estos elementos son excesivamente importantes. Creo que aquí tenía alguien en el chat. Ya, bueno, ya empiezan las preguntas. Eso me gusta porque es importante que todos tengamos participación activa. Variables a tener en cuenta para perfilar los asociados. Me pregunta con gente. ¿Sí? Claro, entonces aquí hay algo importante. Antes del COVID, nuestros modelos de otorgamiento de crédito ya tenían, digamos, un conjunto de variables que se habían definido como predictivas. O sea, ya fuera que los modelos los hubiéramos construido por expertise, por criterio experto, o que los hubiéramos construido bajo un modelo estadístico, econométrico, igual las variables estaban claramente definidas y funcionaban bien. ¿Qué sucede hoy día? Que esas variables pueden que no necesariamente dejen de ser significativas, lo son. El tema es que me va a tocar adicionar variables que vayan asociadas
a actividades económicas que son sensibles, más sensibles a verse afectadas por el COVID y que van a tener que ser recalibradas dentro de nuestros modelos, ¿sí? Porque la actividad económica indudablemente sí seguramente estaba en el modelo, o sea, no conozco los modelos particulares de cada entidad, pero indudablemente cuando uno mira los modelos de otorgamiento de crédito, el tema actividad económica es una variable importante. Lo que pasa es que hoy esa variable importante, actividad económica, hay que calibrarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los comportamientos de sectores económicos que venían muy bien, hoy están afectados por el COVID y eso era impredecible. ¿Sí? Entonces a lo que voy con lo siguiente es, hay que hacer un trabajo de las áreas de riesgo en el sentido de, toca definitivamente comenzar a evaluar actividades económicas y sectores. Y comenzar a mirar no solo el comportamiento que han presentado en este corto tiempo de la fase 1 del COVID, sino qué esperamos, bajo un análisis experto, suceda con estas actividades y sectores hacia adelante. ¿Cuáles hoy ya empezaron a presentar deterioro y cuáles, aunque hoy no han presentado deterioro, ya podemos intuir que lo podrían presentar y cuáles son potenciales y entendemos que quizás son menos sensibles, porque al final todos se van a afectar. Lo que pasa es que unos son más sensibles y otros menos. Entonces hay que hacer un estudio a profundidad de sectores y actividades económicas para empezar a evaluar la gravedad de esto. Y lo otro es que esta variable al momento de calibrarla, pues claramente va a tener un peso importante dentro del modelo, lo que hace que el beta, el peso, la ponderación de esta variable, quizás aumente frente al modelo tradicional de otorgamiento de crédito. ¿Qué sucede con el perfilamiento de riesgo de los clientes? Uno, como les digo, esta variable actividad económica hay que construirla de forma tal que capture el nivel de sensibilidad de la actividad económica frente a lo que está sucediendo con el COVID. ¿De acuerdo? Eso va a cambiar la estructura de la base de datos al momento de construir el modelo. Dos, el tema de nivel de endeudamiento de los clientes es excesivamente importante porque de las grandes preocupaciones que hoy se están generando en muchas entidades que pareciesen, muchas de las preocupaciones que hay en las colocaciones de crédito es que hay sobreendeudamiento de los deudores. Sí, claro, parte de eso se captura en las cifras financieras, sí, pero ese tema de sobreendeudamiento es muy grave porque en periodos de crisis eso sí puede estallar. Entonces lo que quiero decir es, aquí hay que calibrar modelos de otorgamiento de crédito, es decir, basado en hacer un estudio a profundidad de actividad económica y sectores, en los cuales yo sea claro en cómo establecer dentro del modelo los niveles de sensibilidad de estas actividades en el COVID, no frente solo al histórico de hoy, sino frente al esperado. El tema de variable de endeudamiento, y seguimos obviamente con el tema de voluntad de pago, que siempre será fantástica. De hecho, hoy día, el tema de voluntad de pago, con lo que hemos presentado al COVID, nos está dando luces todavía más fuertes frente al perfil de nuestros clientes. Nos va a permitir poder recalibrar estos modelos. Pero eso tiene que darnos al final dos resultados importantes. Uno, si es necesario no replantear los mercados objetivos y los clientes potenciales. Y dos, cuáles segmentos tengo que ser un poquito más restrictivo en el riesgo, ¿sí? Pero no implica restringir en el sentido de no otorgar, no necesariamente. A lo que hago referencia es a las condiciones de los créditos dependiendo de los perfiles de los clientes. Por eso, ojo con el tema de las estrategias de pricing. Diferenciar tasa de interés de acuerdo a perfil deudor es una buena estrategia para poder fomentar la colocación de microcrédito en los clientes que van a ser potenciales y en los que quizás hoy entendemos que tienen mayor riesgo. Vuelvo y digo, han sido buenos, han tenido experiencia con nosotros, no les vamos a dar la espalda, ¿sí? Porque su voluntad de pago y su experiencia muestran un perfil de cliente muy bueno que claramente es de nuestro interés. Pero pues las condiciones del crédito y demás tendrán que ajustarse mucho a su riesgo para apoyarlo, ayudarlo, pero sin poner en peligro obviamente la liquidez de nuestra entidad, ¿sí? Entonces esto es bien, bien importante. Por aquí tengo creo una observación de... Ah, bueno, el caso de John, ok, pero eso ya es más un tema para tecnología. John, si quieres conecta y desconéctate y a veces eso genera un poco mejor el tema del audio. Bueno, muy bien.
Esto frente al tema de promover la colocación de créditos y estar como más alineados, digamos, a quién exactamente vamos a llegar y bajo qué características y condiciones. Tenemos un segundo efecto y es claramente el incremento en el indicador de cartera vencida. ¿Sí? Voy a presentar dos tablitas, uno, entidades vigiladas por Superfinanciera y dos, microcrédito de acuerdo al informe de microfinanzas. Este, que pertenece a la encuesta Banco de la República, es para entidades supervisadas por la Superfinanciera, pero que están con enfoque a microcrédito, ¿sí? Micro, estamos hablando de microcrédito. Ahí lo que claramente se puede visualizar es que indudablemente el indicador se ha incrementado y que se ha incrementado, de hecho, incluyendo el hecho de que se han aplicado castigos, ¿sí? Sobre este incremento, digamos que claramente se ve fuerte. Para la fase 2 del COVID, indudablemente va a aumentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque indudablemente nuestra cartera está conformada por clientes donde muchos de ellos pertenecen a sectores que son muy sensibles a COVID y que con la fase 2, obviamente, el tema se va a complicar. Aquí tenemos frente a Somicrofinanzas, a los diferentes cortes, el indicador de cartera vencida, previo o bueno, sin posterior a haber aplicado castigos. Digamos que a pesar de que esta es la cifra consolidada, digamos, de las microfinancieras, lo que sí es claro es que para muchas de ellas, sí, aunque aquí vemos indicadores que frente a años anteriores pareciese haber disminuido, la verdad es que sí hay una tendencia que al alza. Y muchas de ellas sí están presentando indicadores de cartera vencida indudablemente mucho más altos que esto. O sea, como que hay una diferenciación fuerte en las entidades, un nivel de dispersión fuerte, digamos, en las entidades frente al comportamiento de indicador de cartera vencida. Pero lo que es claro es que sí se ha incrementado, ¿sí? Y muchas de las entidades han tenido que llevar a hacer castigos de cartera, ¿sí? Y reestructuraciones. De hecho, aquí en el caso de la encuesta de Banco de la República frente a Micro, hay varias cosas que dijeron las entidades que llaman mucho la atención. El primero, el tema de la política de asignación de nuevos microcréditos, donde el 40% de las encuestados habla de aumento en cuanto al nivel de exigencias en las políticas de otorgamiento de crédito. ¿Sí? Claro, indudablemente estamos hablando de que hay un nivel de riesgo mayor en la cartera y obviamente eso ha llevado a muchas entidades a fortalecer sus políticas de otorgamiento, pero tiene que estar basadas en segmentación y perfilamiento. Porque no será así, si aplico unas políticas muy homogéneas para todos, pues lo que voy a hacer en mis restricciones de crédito es dejar por fuera muchos clientes buenos o dejar de potencializar clientes que hoy están afectados, pero que por su buen comportamiento se me van a normalizar. Entonces, ojo con que estas políticas deben estar muy bien diferenciadas por perfiles de cliente. Causas que algunos decían frente al aumento de las políticas de las exigencias de crédito era el deterioro de la calidad de cartera, que las ha llevado a aumentar la exigencia, al igual que la menor tolerancia al riesgo y el sobreendeudamiento de los clientes que hoy por hoy está muy latente. Reestructuraciones fuertes, pero muy similares al promedio histórico del 1.6%. Dentro de los principales tipos de reestructuraciones que se dieron más adelante, las vamos a ver, hay como dos efectos grandes. Uno, bueno, reestructuraciones vistas del Banco de la República, porque claramente para nosotros el concepto refinanciación y reestructuración sí tienen una diferencia muy grande. ¿Sí? Una cosa es aquel cliente que tiene buen comportamiento de pago, ¿sí? Pero que dada la situación que hoy tiene, define ampliar el plazo de su microcrédito para mantener su buena capacidad de pago y comportamiento. Y otra cosa diferente es aquel cliente moroso que da esta situación que per se ahonda su situación financiera, pide una reestructuración, pero ya bajo sus condiciones de mora ya había tenido problemas de comportamiento, ¿sí? Y una estrategia en un 60% de los encuestados frente a otorgamientos de periodo de gracia. ¿Sí? De hecho, en la siguiente diapositiva lo podemos ver un poco mejor. Este es interesante y son las políticas que implementaron las entidades para ayudar a sus clientes de acuerdo a la encuesta del Banco de la República que se hizo fue para entidades que otorgan microcrédito, tanto vigiladas como no vigiladas por la Superfinanciera. Obviamente ahí entran muchas de tus entidades. Si vemos 100%, hablo de periodos de gracia.
72% habló de que dentro de sus estrategias estaba la ampliación de plazos. Un 31%, y me llama mucho la atención, habla de reducción de tasas de interés. ¿Sí? Un 36% reducción del monto de la cuota y otras estrategias. ¿Sí? Ahí esto sí se ve muy en tanto entidades vigiladas como no vigiladas, digamos, Superfinanciera, es claro, y creo que muchas de las entidades que están acá lo han adoptado. El tema de periodo de gracia y el tema de ampliación de plazos ha sido una estrategia que claramente ha estado, digamos, latente dentro de las estrategias de las entidades. ¿Sí? Aquí dos personas hicieron dos preguntas que ya las voy a contestar, pero quiero primero continuar con un pedacito que quiero dejar abierto acá y ya respondo las dos preguntas. Estas estrategias, en principio, digamos, son buenas desde el tema de los alivios. O sea, vuelvo y repito, o sea, estamos hablando de clientes muy buenos que dado el contexto y la situación de hoy se han visto afectados. Temas como ampliación de plazos, tema como periodo de gracia, es una ayuda a estos buenos clientes que debemos fidelizarlos y también agradecerles porque es parte, obviamente, de la labor de nuestras entidades, ¿sí? Pero que este apoyo les va a servir. Lo primero que hay que tener claro es, estas políticas no son masivas, ¿sí? Sino que tienen que obedecer a segmentaciones, a perfilamientos y demás, ¿sí? Y dos, que tenemos que ser conscientes de que, primero, no las podemos hacer masivas, porque esto, pues, si vamos a mirar más adelante, puede afectar la liquidez de la entidad, y dos, porque ciertos perfiles, por más que adaptemos estas estrategias, no podríamos asegurar un buen comportamiento de pago. Entonces, este tipo de estrategias tiene que estar muy bien direccionada es a aquellos segmentos y perfiles que vuelvo y repito, voy a llamarlos buenos, clientes que yo amo por su buen comportamiento de pago, por su buena experiencia con ellos, por su buena labor del día a día y que lo que quiero es ayudarlos a poder sacar adelante esos flujos de caja, pero entiendo que esto para mí va a tener ciertos impactos en el tema del flujo de caja, especialmente en los calces, ¿sí? En el tema de calces en plazos, porque claro, al alargar los plazos o dar periodos de gracia, pues esto va a afectar mi proyección de flujo de caja. Bueno, voy a entonces abrir, aquí hay varias observaciones o preguntas interesantes. Diego me dice, para el indicador de marzo, ¿qué porcentaje de afectación tiene el alivio, los alivios de cartera? Mira, ese estudio en específico que pregunta Diego es un poco complejo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, ¿qué podría yo evaluar? ¿Qué podría hacer yo desde un modelo, digamos? Entonces te lo pongo así. No hay un estudio hoy que diga Superfinancieras o Microfinanzas, Banco de la República, señores, gracias a estos alivios, el indicador de cartera de densidad está en porcentaje, de no ser así, podría estar en este. Es un poquito complejo hoy, digamos, de tener un resultado. Sin embargo, haría un ejercicio, Diego, y me encanta tu pregunta porque no me la habían hecho y me deja una tarea, otra más para el área de riesgos de todas las que hoy vamos a trabajar. Y es poder coger a estos clientes a los que yo les presenté, o sea, como yo ya segmenté y perfilé los clientes y ya definí a cuáles los ofrecí alivios, tanto en periodo de gracia como ampliación de plazo y demás, ahora a ellos en particular voy a comenzar a evaluar su comportamiento, mirando cuáles continúan con buen comportamiento y yo podría aludir a que siendo sus actividades sectores muy sensibles, estos alivios los favorecieron porque su comportamiento de pago, su comportamiento en su cartera sigue siendo muy bueno, ¿verdad? Y cuáles, a pesar de los alivios, empezaron a presentar mora. ¿Por qué? Porque eso me debe empezar a predecir ¿cuáles perfiles los alivios han sido favorables y debo seguir incentivándolos para los nuevos que quieran adquirirlos? Porque muchas entidades no están propiamente ofreciéndolos de forma masiva, sino más bien muchas de ellas esperan que sea el cliente que lo solicite. Otras sí lo ofrecen de forma preventiva, o sea, hay como esas dos estrategias, ¿no? Hay dos estrategias basadas en eso, ¿sí? Entonces, Diego, sencillo. Sería interesante coger a todos estos segmentos y perfiles de clientes que se les ha dado los alivios
y hacer un indicador de cartera vencida propio segmentado, en el cual yo diga, mire, a estos segmentos y perfiles yo les di los alivios, estos presentan muy buen comportamiento de pago, lo que implica que yo deduzco, infiero que el alivio obviamente les sirvió y fue útil, y definitivamente cuáles, por ciertas características, a pesar de los alivios, pareciese no haber dado una respuesta positiva. Y ahí sí toca entrar a replantearse qué está sucediendo, ¿sí? Perfecto, Clarita, te voy perdóname, te hago una interrupción. Si Claro, te Janine. parece, a ti y a todos los participantes, continuamos con el tema y tenemos unas 3, 4 preguntas más, me parecen súper Bueno, relevantes, además de una importancia por el tema y por el argumento como tal de la pregunta. Entonces, pero continuemos con el tema y si te parece al final ya respondemos estas inquietudes. Las demás personas que quieran hacer más o formular más preguntas las pueden escribir al chat y al final damos lectura a todas y respuesta a todas. Muchas gracias. bueno, sí, me parece súper válido. Por favor, en la medida en que vayan saliendo las preguntas, por favor, regístrenlas en el chat, ¿sí? Para poder, eh, para poder respondérselas, porque creo que todas son fantásticas y generan un aporte increíble a nuestros asociados. Bueno, muy bien. Entonces voy a continuar y en la medida en que se hagan preguntas, por favor, háganlas y con muchísimo gusto buscaremos darles respuesta. Dentro de nuestra experiencia, ¿verdad? Porque indudablemente, pues, como decían, es relativo, pero bajo nuestra experiencia salen algunas recomendaciones. ¿Qué pasa yo con lo siguiente? Y es que el periodo de gracia, las ampliaciones de plazo y disminución en cuotas tiene un impacto en el calce de los flujos de caja, porque acordémonos que este recaudo de cartera es la entrada más importante del flujo. Y este tipo de cambio en las condiciones obviamente está afectando nuestras proyecciones en el calce de las entradas. Mientras que las salidas, que se generan muchas por posiciones pasivas, si bien hoy en la fase 1 se han mantenido relativamente normales, quizás no va a suceder esto en la fase 2, ¿sí? Donde ya el tema de movimiento de pasivos, de retiro de cuentas de ahorro y CDT, se habla de las compañías que captan, va a generar un incremento en el descalce. Y esto es inevitable, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que esta estrategia se adopte o sea, con mucho cuidado en el sentido de tener siempre en cuenta impactos en calce de flujo de cada vez que adopte este tipo de estrategias, ¿sí? Lo otro importante evaluar, y quise mencionarlo, es el riesgo de contraparte de las aseguradoras. ¿En qué sentido? Acuérdense que muchos de estos créditos tienen seguro de vida y seguro de desempleo, ¿sí? ¿Qué ocurre? Hay que hacer y de hecho ayer que tuve un foro también le preguntaba a unos operadores de crédito, son más fintech, que si tenían claro si las aseguradoras contemplaban en el tema de sus coberturas en seguros de vida las pandemias. La verdad es que de ese grupo como 30 personas me respondieron que no tenían ni idea. A lo que voy con esto, ¿a qué es? Sucede un tema en Ecuador que prendió un poquito de alerta, o a mí me prendió alerta, el caso de Ecuador, porque resulta que en el caso de Ecuador, muchos de los contratos de seguro de vida que soportaban los créditos tienen los clausulados con unas coberturas. Y el gran inconveniente fue que esas coberturas no incluían pandemia. De hecho, las negociaciones que hicieron aseguradoras con reaseguradoras internacionales en Ecuador no contemplaban la pandemia. Entonces, ¿qué ocurrió? Y a raíz de eso, cuando vino el tema del COVID en Ecuador, que ustedes saben que es mucho más grave que el de Colombia, cuando se fue a hacer las reclamaciones, muchas de las aseguradoras dijeron que sus seguros de vida no incorporaban este tipo de eventos, o sea, esta causa en especial de muerte, que porque de hecho sus contratos eran claros en que ese tipo de amparo no se tenía y que tampoco el reasegurador lo había contemplado en su contrato porque sencillamente no lo cubría. ¿Qué pasó? Que el gobierno ecuatoriano obligó a las aseguradoras a responder por todos los seguros de vida, independiente de si se originara o no la muerte por temas de COVID. Pero como las aseguradoras no tenían reservas o portafolios de inversión de reserva para este tipo de seguros, pues el impacto en la liquidez es gigante y donde esa tasa de mortalidad continúe, va a poner en problemas solvencia y liquidez de aseguradoras. ¿Por qué les cuento el caso de Ecuador? Simplemente para dejarles la duda, que igual la dejé ayer, de qué sucede con el tema de pandemia versus los seguros de vida. ¿Sí? Es una incógnita, pero no está de más hacer una revisión contractual con las aseguradoras y quedar tranquilos, es un tema, otra tarea para el área de riesgos, de que esto está cubierto.
porque lo que yo hablaba con varios de los operadores aquí era más fintech, es que no habían, digamos, tenido todavía siniestros de este tipo, entonces que no tenían la respuesta. Bueno, continúo. ¿Sí? Esto entonces como en el caso. En el caso de riesgo tasa de interés, ya lo mencioné, o sea que lo va a pasar rápidamente, y es, ojo con las obligaciones financieras indexadas a tasa variable, IBR y DT. Especialmente no solo las obligaciones financieras que hoy tienen, esto ya es riesgo de mercado, porque ya finalizamos crédito y pasamos a un tema de mercado, riesgo de mercado que afecta a la liquidez, y es mucho cuidado dentro de lo posible con el tema de endeudamiento, tasa variable. Porque vuelvo y repito, esas tasas son excesivamente sensibles a las desaceleraciones económicas. ¿Sí? Solo para contarles un evento que quizás no todos recuerden, pero en la crisis del 98, que tiene casos totalmente diferentes a estas, la DTF superó el 28% efectivo anual. En 1998, y es fácil porque no puedo dar el histórico de la superfinanciera de la ETF y ver en las crisis del 98 a dónde llegó el valor de la ETF, que como todos recordamos, va asociada a captación. IBR va asociada a referencia interbancaria, pero cuando haya una estrechez de liquidez, esas tasas van a aumentar. Entonces, ¿qué recomendaciones tengo frente a esto? Uno, para los créditos que hoy se tienen vigentes en tasa variable, aprovechando que estamos fase 1 y no fase 2, el área de riesgos tiene que evaluar si existe o no la posibilidad, aunque yo claramente creo que sí se va a dar, de que estas tasas van a aumentar. Y eso va a incrementar el costo de fondeo. Y de alguna forma, el tema de cubrirse es a través de coberturas de tasa de interés, es decir, swaps. Contratos donde en un momento dado yo a través de los bancos puedo hacer que esta figura haga que mis obligaciones tasa variable pudiesen a través de un swap netearse en un flujo de efectivo y convertirlas a tasa fija. Ojalá fuera previo a la fase 2 del COVID, porque ahí ya nadie va a detener el incremento de las tasas variables. Y dos, ojo con los nuevos endeudamientos. Traten de lo posible de que esa tasa sea fija, porque sean conscientes de que sus colocaciones de crédito son tasa fija. ¿Sí? Y tampoco recomendaría pasarlas a tasa variable porque soy responsable con un pobre microempresario que claramente no es experto en finanzas ir a meterle una tasa variable. Entonces hay que seguir con tasas fijas desde el punto de vista de impacto social, pero sí hay que tratar de fondearse con tasa fija. ¿Sí? Entonces mucho cuidado con eso y es una recomendación importante para que todos lo tengan presente. Para las entidades que tienen créditos en el exterior en dólares, pues obviamente ya han sido víctimas de la fuerte devaluación, ¿sí? Que claramente no va a retroceder necesariamente. Entonces, en un momento se van a fondear con entidades en el exterior que muchos la hacen, ¿sí? Con entidades como Desjardins, en el caso de Canadá. Bueno, hay varias entidades que ustedes tienen que fondean en el exterior. Siempre acordar en pesos, ¿sí? En pesos, de forma que el que asume el riesgo cambiario sea el fondeador y no mi entidad. En caso de que definitivamente no me pueda hacerlo en pesos, sino en dólares, toca inmediatamente tomar cobertura de riesgo cambiario, ¿sí? Porque eso al final lo que hace es asegurar mis flujos de caja de salida del pago de estos créditos. Entonces, por favor, también tenerlo muy, muy presente. Frente a los pasivos, aquí ya entramos a un tema álgido fase 2 del COVID. ¿Sí? ¿Qué sucede? Vuelvo y repito, hoy no se han visto movimientos fuertes en cuentas de ahorro ni en CDATs. Para el caso hablo de los que trabajan productos de captación. Más bien ha disminuido un poco, pero no hay fuertes movimientos. En el sector financiero, los movimientos que digamos empiezan como a generar los primeros brotes en tema de cuentas de ahorro y retiro de CDTs lo ha visto las CFC, las compañías de financiamiento comercial, porque ellas sí han visto, sobre todo en las cifras de marzo, que ya estos pasivos comenzaron a moverse, o sea, que ya el impacto empezó a moverse en términos de pasivo, ¿sí? Y esto claramente tiene una explicación, y es que los incrementos en las tasas de desempleo pues van a hacer que muchas personas tengan que hacer uso de sus ahorros previo a entrar a endeudarse. Es decir, no tiene unas etapas, ¿no? Indudablemente, desempleo, incertidumbre, todo el tema de desaceleración económica genera requerimiento de liquidez no solo en las personas, sino en las empresas. Y eso va a implicar un impacto inmediato en la disminución del ahorro y va a implicar un impacto en la disminución de la renovación de los CDATs, ¿sí? Y un aumento de demanda de crédito porque al final es un tema de sobrevivir, ¿sí? Entonces, como les digo, sector bancario,
digamos que todavía sus niveles se podrían considerar patrones normales de comportamiento relativamente a lo que traíamos antes del COVID, pero ya empezaron los brotes y como les digo, las pequeñas, las EFS son más pequeñas y más sensibles, ellas ya comenzaron a visualizarlo. O sea que esta fase 2, que todavía no ha iniciado, podría iniciar, yo pensaría, estoy especulando, que quizás de 3 meses, quizás hacia adelante ya empecemos fase 2, esto sí se va a ver, sí se va a ver. Y eso es grave porque vuelve a los descalces en flujo de caja, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, hay que fomentar definitivamente la renovación de CDTs o CDTs en el largo plazo vía ajuste en la estructura de las tasas de interés. ¿Sí? En la medida en que yo lanzo la estrategia comercial muy enfocado a mejora tasa de interés de largo plazo, debo incentivar inmediatamente renovaciones de largo plazo. Respuestas importantes a la fase 2, que ya hablamos de que sigue el deterioro de cartera en riesgo de crédito. Lo que cambia es que aquí tenemos menos solicitudes de crédito. La fase 2 es diferente porque los requerimientos de liquidez van en muchos es aumentar, es más bien el tema de demanda. 2, el tema que les comentaba de ojo con las tasas variables indexadas a las obligaciones que van a aumentar. El tema de fraudes va a aumentar en la fase 2. Entonces surgen 2 respuestas importantísimas. 1, el colchón de activos líquidos. Y 2, las fuentes de fondeo y el fortalecimiento de los planes de contingencia de liquidez. Frente al tema del colchón de activos líquidos, toca seguir con esta política de fortalecimiento del colchón de activos líquidos. Algunos siempre preguntan en los conversatorios, ¿cuánto debería tener yo de colchón de activos líquidos? Recordemos que colchón de activos líquidos es el conjunto de activos de fácil convertibilidad en efectivo, es decir, que yo puedo salir a liquidarlos fácilmente en el mercado para suplir requerimiento de flujo de caja, o que son sujetos a operación repo, es decir, activos que pueden llegar como garantía de una operación de crédito. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿cómo sé yo si estoy tranquilo o no con el nivel de inversiones o de activos líquidos que tengo en mi entidad? Entonces, ahí es donde cobra importancia el concepto de medición del riesgo de liquidez. ¿Qué es importante? Seguimos poniendo trabajo a las áreas de riesgo. Y toca plantear modelos de escenarios de estrés testing, mucho más asociados a la realidad de hoy. ¿Esto qué implica? Que son modelos, y aquí no hablo solo, ojo con lo siguiente, esto no es solo para cooperativas, esto también es para fundaciones, operadores de crédito y demás. Es decir, todos tenemos que, desde las áreas de riesgo, entrar a construir modelos de escenarios de estrés, donde partiendo de la proyección de nuestro flujo de caja, y aquí ya hablo de no el famoso indicador de riesgo de liquidez de 30, 60, 90, sino ya poder ampliar hasta un año. ¿Sí? Muchos tienen sus modelos de proyección de flujo de caja, los conocen como brechas de liquidez o simplemente un modelo de proyección de flujo de caja de tesorería. A ese flujo de caja que proyectaron en un escenario normal o probable, ya debemos generarle escenarios de materialización de riesgos, en los cuales yo planteé escenarios, más no me los invente, los planteé obviamente bajo modelos técnicos, ¿no? Claramente. ¿Cuánto podría llegar a ser la caída en la tasa de renovación de los CDTs y cuentas de ahorros si hablamos de captación? Si hablamos de fundaciones, desde el punto de vista de escenarios frente a deterioro de cartera, pero partiendo de la segmentación del perfilamiento de los clientes. No me voy a inventar, es que es el indicador de cartera vencida llega tanto. No, porque eso es lo especulativo. Y la decisión de activos líquidos es muy estratégica. No, yo tengo que segmentar, perfilar, y basada en eso sí es que tengo que empezar a mirar mis escenarios de indicador de cartera vencida, pero segmentada, no solo una cartera total. No es decir, es que es el indicador de cartera vencida, sube del 7 al 10, ¿qué va a pasar? Entonces está inventando el escenario, pero no está partiendo de sus clientes y de sus perfiles. Entonces usted va a tener que, partiendo de la segmentación del perfilamiento, empezar a generar los escenarios de indicador de cartera vencida, pero por segmentos, ¿sí? De acuerdo a los perfiles. Y basada en ello, sí tiene que entrar a mirar eso en recaudo de cartera que representa en las entradas, ¿sí? ¿Qué va a suceder, como les decía, las entidades con el tema de los pasivos que tienen depósitos de exigibilidades? ¿Qué va a suceder con el aumento de la demanda de crédito, que en el caso de la fase 2, dado ya la estrechez de liquidez, tendría que hacerse más visible? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con mis obligaciones financieras indexadas a tasa variable o mis nuevas obligaciones si definitivamente me tengo que fondear a tasa variable? Al pasar a tasa fija,
el mercado lo castiga, no va a ser la tasa fija que hoy tienen, obviamente ahí hay un spread. Entonces, todos estos escenarios deben plantearse en mis modelos de flujo de caja para poder establecer el requerimiento real de liquidez. Esto no puede obedecer a un modelo normativo, porque sí, las entidades que están aquí cooperativas vigiladas por Supersolidaria saben que ese modelo de Supersolidaria no es totalmente real en muchos de sus supuestos. Y aquí no podemos jugar con eso porque la política de activos líquidos depende de nuestra propia realidad. Entonces yo lo que recomiendo es, interesantes los modelos normativos, obviamente no los demerito porque per se son un excelente esfuerzo de cómo medir el riesgo de liquidez, pero considero que hay que adaptar ya modelos internos propios, porque es que no todos tenemos los mismos perfiles de cliente, tenemos los mismos riesgos. Entonces aquí todo es segmentar, perfilar y generar escenarios. Basado en ello es que deben hacer la política de colchón de activos líquidos, porque cuando yo ya tengo mi modelo claramente establecido, ahora sí tengo que definir, venga, aquí hay requerimientos de flujo de caja, si no los hay, fantástico, usted está, mejor dicho, al otro lado, pero como es muy difícil que eso vaya a suceder, claramente lo que va a haber es requerimientos de flujo de caja, que van a implicar una política muy fuerte de la entidad frente al tema de colchón de activos líquidos. ¿Cómo voy a distribuir yo mi liquidez? O mi liquidez que entra, ¿cómo la voy a yo distribuir entre colocación de créditos versus activos líquidos? Y aquí ya hay que romper esa frase de, pero es que el portafolio genera menos rentabilidad que la cartera. Sí, pero es que el tema de liquidez implica sacrificar rentabilidad, sí, pero eso no significa pérdida, simplemente es, puede ser que absorber más liquidez implique disminuir el margen de rentabilidad, sí, indudablemente. ¿Mm? Pero en este momento es necesario hacerlo, sería una irresponsabilidad no hacerlo, ¿sí? Porque es que lo que al final se llama las entidades es la liquidez, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Entonces hay que plantear una política de colchón de activos líquidos muy asociada al resultado que se generen de aplicar estos modelos de stress testing, estos modelos que acabo de plantear más de tipo interno y más asociados a un análisis propio del área de riesgo de quiénes son mis clientes, ¿sí? Ojo, esta política de inversión que va a ser la base del colchón de activos líquidos que define el que debe invertir, debe siempre dentro de lo posible buscar uno con ser conservador, en el sentido que ustedes saben que los mercados hoy se están moviendo muy fuerte, hay activos que son más volátiles que otros, entonces tengo que ser muy estratégico frente a qué tipo de inversiones son las que yo voy a hacer, ¿sí? Y dos, que sean altamente líquidas, que yo pueda en método liquidarlas en el mercado cuando lo requiera. Por eso, ojo, mucho cuidado, tanto fundaciones como cooperativas y demás. En el caso de las cooperativas, ojo con los fondos de liquidez y ojo con las inversiones diferentes al fondo de liquidez, frente a clasificar las inversiones. Igual en el caso de las fundaciones sucede con el tema de normas contables de clasificación de inversiones. Y es que recuerden que cuando uno adquiere una inversión, hablo de bonos, renta fija, CDTs, títulos de deuda corporativa, TES y demás, uno clasifica la inversión de acuerdo a cuál es el interés o el objetivo de esa inversión. Cuando esas inversiones de renta fija entran a ser negociables, yo estoy diciendo que mi interés es mantenerlas en un corto plazo para suplir requerimientos de flujo de caja o para ganar utilidad de la volatilidad de precios, pero en este contexto es más para proteger la liquidez. Títulos clasificados al vencimiento es grave, porque yo estoy clasificando títulos como si los voy a mantener hasta el vencimiento. Entonces, que el día que quiera salir a venderlos no lo voy a poder hacer, porque esa clasificación contable impacta la valoración contable de estas inversiones y los estados financieros. Y para que yo pueda reclasificar un título, ejemplo, si fuera vigilado por Supersolidaria, tendría que pedir autorización. Y eso lo tiene en la circular básica contable en el capítulo primero. Entonces, ojo, fundaciones, importante fortalecer su colchón de activos líquidos en activos de alta liquidez, conservadores de baja volatilidad y clasificados contablemente como negociables. Intención corto plazo ante una emergencia. Cooperativas sucede exactamente lo mismo. ¿Qué preocupa? Que lamentablemente en el sector solidario, cuando uno ve la composición de los fondos de liquidez, encuentra una concentración exorbitante en títulos al vencimiento. Y cuando uno mira los portafolios adicionales al fondo de liquidez que tienen algunas entidades que pues se han llenado de liquidez por tema de caída en la demanda de los créditos, tienen títulos al vencimiento. Y eso es grave porque el día que hay un requerimiento de flujo de caja, pues por lo menos bajo el marco normativo no podría necesariamente utilizar esas inversiones a menos que haya una autorización del ente regulador. Y eso es como llamar la atención y decir, señores, tengo problemas de liquidez, auxilio,
necesito reclasificar y yo no puedo llegar a esa instancia. ¿Mm? Entonces, por Dios, de ahora en adelante, y es una recomendación muy fuerte para las cooperativas, no sé en el caso de las fundaciones cómo esté su estructura, es uno, hay que fortalecer el colchón de activos líquidos basado en los resultados que me generen mis modelos internos de estrés. Dos, estas inversiones deben ser claramente muy conservadoras en el sentido de baja volatilidad, porque los mercados bursátiles hoy obviamente están pues con volatilidades muy altas a raíz de lo que sucede, entonces asumir mayor riesgo sería una irresponsabilidad. Y dos, tres, ojo con la clasificación de las inversiones, ¿sí? Porque eso podría restarle liquidez al momento de requerir estos activos, ¿sí? Entonces, por favor, es importante. Para los activos que en momento tengan el fondo de liquidez, inversiones al vencimiento, muchos de estos CDTs pueden ser de corto plazo y en un momento dado se van a renovar. Por favor, si esto se va a vencer y se va a renovar, hay que pensar en una reclasificación inmediata. Además, aquí hay otro efecto muy grave, y es que recuerden que para los que aquí son cooperativas y que ya van a empezar a publicar o a reportar a la Superintendencia Solidaria el indicador de riesgo de liquidez, este tema de la clasificación de las inversiones lo está afectando considerablemente, porque la norma es clara que los activos diferentes del fondo de liquidez o las inversiones diferentes del fondo de liquidez, su clasificación va a obedecer a cómo lo voy a calificar en tema de activos líquidos. Yo debo cumplir con ese indicador. Entonces, he visto sea fundaciones o cooperativas, esto es muy, muy importante. ¿Sí? Entonces, al final, mi gran conclusión es que nos va a tocar hacer una, como decíamos en Sarlaft, una debida diligencia a mayor profundidad de la segmentación del perfilamiento de los clientes y basada en ello definir todas nuestras estrategias. ¿Mm? Bueno, entonces con esto termino mi presentación y de ser así creo que podemos dar base a algunas de las preguntas que enviaron. Sí, tenemos una pregunta Claro, que nos cuéntanos. envían. Dice, ¿cómo podemos ajustar nuestras provisiones de cartera dada la coyuntura? Sí, entonces aquí hay dos efectos y es que preciso esto vino a caer con el tema de SARC, especialmente Super Solidaria para el caso de la calificación de la cartera. Ocurren dos efectos, ¿sí? Bueno, aquí hay varias cosas importantes. Está la provisión individual y está la provisión general, ¿sí? Obviamente esta provisión general sí obedecía a una provisión que incorpora efectos coyunturales no diversificables. Es decir, muchas de las entidades aplican una provisión general, pero de pronto no tienen un poco claro por qué esta provisión se constituyó o por qué el ente regulador la planteó. ¿Sí? Hay dos tipos, ojo, provisión individual, provisión general. En el caso de la provisión general, estamos hablando de efectos coyunturales que afectan la totalidad de nuestros deudores de cartera, ¿sí? Y por tanto está establecida como un porcentaje que aplica sobre el total de la cartera, ¿sí? Que es el 1%, pero que igual algunas entidades de hecho han adoptado como un porcentaje mayor. Es muy común esto en el sector solidario, de hecho. Y dos, el concepto de la provisión individual. Ahí es donde toca tocar el tema de las provisiones, no en la general, sino en la individual. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que ser conscientes que si bien el efecto COVID podría afectar a todos los deudores de la cartera, no los va a afectar de la misma forma, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que es muy, muy importante, ¿sí? Que a través de modelos de comportamiento, ¿sí? Que son modelos que permiten predecir el comportamiento, digamos, que permiten predecir las probabilidades de incumplimiento de nuestros deudores, yo pueda realizar la calificación de mis clientes y puede establecer la provisión, ¿sí? ¿A qué voy con ello? Voy a lo siguiente. Aquí vamos, supongo que a diferenciar fundaciones de cooperativas. ¿Qué pasa? Acuérdense que en el caso, y voy a hablar de provisión individual, o sea, la primera claridad que hago es, ojo, hay general y hay provisión individual. La general entendemos que es un porcentaje que aplica a toda la cartera y reconoce un efecto coyuntural que afecta y no es diversificado. Pero está la provisión individual, que es, vuelvo y repito, la que tenemos que atacar, porque es la que nos define, de acuerdo al segmento y al perfil del cliente,
cuál se ve más afectado, se podría ver más afectado y cuál menos, y de acuerdo a eso ajustar la provisión. ¿Qué significa eso? Acuérdense que en la provisión individual hay dos tipos de modelos. El modelo de pérdida incurrida y el modelo de pérdida esperada. En el modelo de pérdida incurrida, yo simplemente estoy diciendo que de acuerdo a la altura de mora vigente que el cliente tiene, y bueno, también teniendo en cuenta el tema de garantía, yo defino un nivel de provisión. Pero yo aquí simplemente estoy diciendo altura de mora vigente. O sea, en la pérdida incurrida yo estoy tratando de decir que el comportamiento de pago futuro de mi deudor depende únicamente de su altura de mora vigente. O sea, el comportamiento que hoy ha tenido. Sin embargo, hoy por hoy se ha logrado demostrar que existen otras variables adicionales a la altura de mora vigente, como puede ser hoy el tema de la sensibilidad, del tema de actividad económica asociada a nivel de sensibilidad frente al COVID para deterioro financiero, ¿sí? Y otro tipo de variables, digamos, adicionales como sobreendeudamiento y demás, que permiten tener una mejor predicción del comportamiento de pago del deudor. Y con base en ello van a permitir asignar una calificación de riesgo mucho más asociada al real riesgo de ese deudor. Y con base en ello debo entrar a definir o de ajustar mis provisiones. Modelo de pérdida esperada. ¿Quiénes lo aplican o hacia dónde voy con esto? Ojo. Si hablamos del caso, bueno, de fundaciones o en general, de hecho, empresas del sector real, mejor dicho, si hablamos de organizaciones a nivel general, por IFRs, por normas internacionales financieras contables, independientes si eres sector financiero, cooperativo, sector real, etcétera. Hoy por hoy las provisiones se deben manejar bajo el concepto de pérdida esperada, en la cual la altura de mora vigente solo es una variable para estimar la probabilidad de incumplimiento del deudor y calificar el deudor. Yo debo tener un modelo de comportamiento interno propio, más allá de hecho del mismo marco normativo. Las mismas normas lo permiten, ¿sí? Un modelo interno de comportamiento que entre a capturar todas esas variables que podrían predecir el comportamiento de pago, incorporando el efecto de sensibilidad de las actividades económicas en nuestros deudores y los indicadores de sobreendeudamiento. ¿Sí? Basado en ello, podemos ajustar el perfil de nuestros deudores, ajustar la calificación que le vamos a dar a cada uno de ellos y con base en ello y con base en la garantía estableceremos el nivel de provisión. Pero ojo con lo siguiente. Recuerden que este concepto, que realmente es lo que uno llama la pérdida esperada, ¿sí? La pérdida esperada, contiene dos variables, dos factores de riesgo. Uno se llama probabilidad de incumplimiento, probabilidad de default, que es el que acabo de explicar, y dos, uno que hace referencia a severidad, ¿sí? Que guarda relaciones con idoneidad de la garantía. Al modelo de provisiones, yo voy a tener que ajustar las dos variables. Es decir, a mi modelo de provisiones, ojo con lo siguiente, yo tengo un modelo, digamos, normativo para establecer provisiones. Pero bajo normas internacionales financieras contables se habla de mi modelo de pérdida esperada y bajo la Superintendencia de Economía Solidaria se habla de que las entidades deben tener modelos estadísticos robustos que fortalezcan la calificación de la cartera, lo que vuelve a abrir la puerta a modelos de comportamiento internos. Entonces estos modelos van a permitir recalificar, ¿sí?, a este deudor, ajustar la calificación del deudor e inmediatamente ajustar las provisiones. Pero hablamos del primer factor llamado probabilidad de incumplimiento. Pero aquí hay un segundo factor que va asociado a las garantías. Y no lo podemos olvidar porque es que resulta que las garantías no todas se van a comportar de la misma forma. Es decir, existe una variable de riesgo crediticio que se llama severidad, ¿sí? O pérdida del incumplimiento. Esta variable hace relación a por tipo de garantía, cuánto se logra o no se logra recuperar de hacer efectiva la garantía ante un incumplimiento. Resulta que esta variable sí va a cambiar en algunos tipos de garantía.
Y uno de ellos claramente podría ser el tema de los codeudores. ¿Por qué? Porque es que la situación financiera de muchos de los codeudores también cambió y es posible que su perfil de riesgo haya cambiado y eso implica que la variable severidad también cambió. Entonces, otra tarea más para el área de riesgos y es, ojo, tenemos que promover la adopción de modelos internos de comportamiento para calificación de cartera que claramente involucren variables asociadas a temas de actividad económica y sectorial frente a lo que hoy está sucediendo con el COVID. ¿Sí? Y que eso ajuste la calificación. Y ojo, un reto importantísimo frente al análisis de la idoneidad de las garantías o el perfil de riesgo que hay detrás de algunas garantías que claramente con lo que hoy están sucediendo se van a afectar y su porcentaje de recuperación va a ser muy diferente al que quizás históricamente hayamos tenido. Muy bien, esta es mi respuesta y creo que también responde a otra pregunta precisamente de provisiones. Muy bien. Alexandra. Ok, creo que teníamos otra pregunta por acá. Sí, la de Alexandra. Dale, adelante. Claro. Claro. Sí, que es el tema de cómo deberíamos gestionar a los asociados que ya venían deteriorados ante el COVID. Bueno, el cómo deberíamos, acuérdense de algo, o sea, yo les doy las recomendaciones desde mi experiencia y desde lo que yo considero, ¿no? Pero obviamente esto está abierto a diferentes puntos de vista, ¿no? Es decir, yo doy y lo doy formalmente lo que para mí yo haría en una entidad de micro, y de hecho he trabajado en entidades de microcrédito, es lo que yo haría, pero igual obviamente está abierto a diferentes puntos de vista. Para las personas, para la gestión de los asociados que ya venían deteriorados antes del COVID, ¿sí? Hay dos cosas en mi opinión, o dos estrategias en mi opinión a adoptar. El tema es que dependiendo del tipo de entidad, podrá ser más o menos viable, digamos, este tipo de políticas. Hay que perfilar estos clientes que ya venían deteriorados ante el COVID, ¿sí? Y obviamente entender también las causas del porqué de su deterioro, ¿sí? ¿En qué sentido? Que la causa dependerá mucho de la estrategia. En parte la causa depende mucho de la estrategia, ¿por qué? ¿Sí? Y también la sensibilidad de ellos hacia adelante con el tema del COVID. O sea, hay dos cosas que yo abriría para poder aperturar la estrategia a adoptar sobre este tipo de asociados. La primera es la causa del deterioro de este asociado previo al COVID. Doy un ejemplo. De pronto hay microempresarios que por temas de fuerza mayor, ejemplo, les atracaron su tiendita y les robaron los inventarios y pues obviamente eso pues los afectó. O se les murió un familiar y pues queda el negocio ahí como en stand-by mientras se renormaliza. De hecho, ustedes conocen más causas que yo. Yo solo recuerdo las que cuando trabajé en Banco Mundo Mujer algunas se generaban. Y había unas que obviamente uno entendía que eran de fuerza mayor. Se enfermó el tendero, hay problemas familiares de divorcios, muertes, bueno, hay temas de inseguridad, hay muchas cosas, hay muchas causas. Entonces, digamos que hay que definitivamente hacer un análisis muy, muy claro de las causas que me permitan vislumbrar qué causas llevaron a este asociado a incumplir, pero que dado, digamos, su perfil histórico, era un buen asociado, siempre presentó una buena voluntad de pago. Yo siempre he dicho que la voluntad de pago, el comportamiento del asociado es una variable excesivamente importante, ¿sí? Bueno, también después les contaré algo simpático del tema del perfilamiento de microcrédito en algunas características que uno hoy le suenan increíbles en los modelos de otorgamiento. Pero digamos que perfilar al asociado en el sentido de cuáles son las causas que podemos, digamos, definir que llevaron al deterioro, me debe permitir saber cuáles de estos asociados, quizás por sus eventos o su contexto, independiente del COVID, se generaron eventos que los llevaron a incumplir, pero que claramente había una voluntad de pago bastante favorable y hay un interés de normalizar los créditos frente a ellos, frente a aquellos que definitivamente las causas me dicen, este cliente claramente ya no se va a poder normalizar y reestructurarle, refinanciarle, además de una irresponsabilidad. Entonces viene la primera tema y es la causa. Entonces vuelvo a lo mismo, segmentar y perfilar.
Entonces vamos a analizar las causas y de las causas vamos a mirar cuáles consideramos bajo el perfil del cliente claramente podría haber una buena voluntad de pago, una idea de normalizarse, ¿sí? Y también cómo frente al COVID se va a ver o no se va a ver afectado para saber si le ofrezco reestructuraciones y cuáles clientes definitivamente por las causas que se generaron. Claramente no hay una probabilidad de normalización y entrar a reestructurar o a cambiar condiciones es como tratar de digamos que de mejorar y prevenir ciertas cifras que al final, los eventos que al final no los voy a poder prevenir. Por eso el tema de reestructuraciones no puede ser para todos, o sea, indudablemente que no. Entonces, conclusión es, entrar a coger estos clientes que están deteriorados, aumentarlos en tema de perfiles de riesgo y causas, mirar cuáles de acuerdo a ellos por su tipo de causa y sus características claramente hay posibilidad de que normalicen y simplemente se les va a ofrecer una reestructuración y cuáles definitivamente son casos perdidos, por decirlo así. Pero a estos que tienen potencial de normalizarlos, toca incorporarles la variable COVID, porque de pronto estos con el COVID terminaron más deteriorados todavía. Y de ese análisis sí definir la estrategia para la reestructuración. Sí, es como el concepto o es la recomendación que yo les haría. ¿Sí? Perfecto. Estamos, Bueno, muy estoy bien. mirando en el Dime. chat. Veo que no hay más preguntas formuladas en el chat. Okay. Esta era la última que teníamos, así que pues también algunas personas me han escrito que por temas de tiempo ya deben desconectarse. Claro. Sabemos que la programación estaba hasta las 11, pero el tema es tan interesante y hay tantos aspectos por abordar que por supuesto esto hace que se amplíe la dinámica. Agradecemos a las 45 personas que aún siguen con nosotros. Antes de darle paso a alguien que quiera de pronto hacer una pregunta final, que no la quiera formular a través del chat, pues quiero recordarles que la información, la presentación y el video va a estar publicado en nuestro campus virtual Emprender. Pueden entrar a www.campusvirtualemprender.com, allí van a encontrar toda la información. Igual yo les voy a enviar a sus correos electrónicos a través de los cuales hice la convocatoria la información para que también la tengan un poco más a la mano. Les pido el favor que aquellas personas que no están recibiendo directamente nuestra invitación, sino la reciben a través de terceros, nos dejen en el chat sus correos electrónicos para que les enviemos el material, pero que también les podamos invitar de manera directa a las siguientes charlas que estamos promoviendo. Entonces, bueno, él me dice que confirme la página, en el chat la estoy escribiendo en este mismo instante para que la puedan tener a su disposición y puedan entrar y consultar lo que allí requieran. Por favor, también déjenme sus correos electrónicos para que reciban de manera directa el link con toda la información, la presentación y el video para que lo tengan disponible. Hasta el momento veo que no se está formulando ninguna otra pregunta. Me resta agradecerles a todos por su participación, a ti Clara por el tiempo, por la explicación tan detallada, por también contarnos tus experiencias que son muy valiosas para todos. Así que a todos agradecerles enormemente. Gracias por dejarnos sus datos de contacto. Por favor, continúen en sintonía de las siguientes sesiones que vamos a estar promoviendo para que sigamos ampliando esta comunidad interactiva de conocimiento y podamos continuar hablando de estos temas que claramente son de mucho interés para todos. Entonces, bueno, acá estoy recibiendo los correos. A todos muchísimas gracias. Veo que algunas personas ya se están desconectando, nos dan su agradecimiento por la excelente sesión, cosa que transmito a Clara por haber hecho una intervención tan clara y tan precisa al respecto. Esperamos, Clara, que nos vuelvas a acompañar en una sesión posterior, ojalá cuando tengamos un poco más mapeados los resultados de los efectos que poco a poco nos va trayendo esta situación, ya con datos al cierre de abril y posiblemente cierre de mayo, podamos hacer un análisis mucho más concienzudo de los primeros impactos y las cifras, cómo empiezan a tener X o Y comportamiento. Así que te extendemos la invitación para que en otras oportunidades nos puedas
seguir acompañando y podamos continuar hablando de este tema que es tan relevante. A todos No, muchas, muchas muchas gracias. gracias. A ti, Clara, nuevamente gracias, a todo el equipo de Contactar, al equipo de Congente, al equipo de Finanfuturo, a Fundesmac, que también está con nosotros, al doctor Jesús Medina de Comerciacop, eh, a otras entidades como Microempresas de Colombia, que también está con nosotros, y en general la cooperativa Cofincafé, que también se conectaron. A todos muchísimas gracias, a los que no nombro, posiblemente no alcanzo a identificar a través de sus nombres el usuario o la persona que está allí. Así que muchísimas gracias a todos.